Buenos días, bienvenidos al programa de Generación Green aquí en Radio Esperanza 96.1 FM. Estamos transmitiendo desde Salamanca, Guanajuato. El programa Generación Green, como ustedes ya lo saben, hablamos de ecología, medio ambiente, diseño y espacios urbanos. En esta ocasión vamos a hablar de la arquitectura ecológica. Cada que se habla de arquitectura, normalmente pensamos en la construcción de habitaciones, zonas residenciales, pensamos en la estructura, la manera como se va a ver en algunos elementos constructivos, la forma, pero se ha escuchado poco de lo que es la arquitectura ecológica y hoy vamos a hablar de ese tema. Tengo aquí en cabina a un invitado que es el arquitecto Alfonso Gutiérrez Nieto. A él lo invité porque es un arquitecto que sabe mucho del tema de Salamanca en el aspecto de la arquitectura. Él pues toda su vida se ha dedicado a la arquitectura, él es arquitecto, pero ha realizado algunas investigaciones, algunas aportaciones muy valiosas. Él escribió un libro, que aquí lo tengo, es este, es Información de la Construcción y Arquitectura de Salamanca, Guanajuato. Entonces, las personas o los que están estudiando ahorita arquitectura, la verdad, les recomiendo este libro porque habla de todo lo que es la arquitectura civil y la arquitectura urbana en general y la transformación que ha tenido a través de la historia. Bueno, en esta ocasión, bienvenido Alfonso Gutiérrez. Ahí le hablo de tú al arquitecto Alfonso porque tengo ya mucho tiempo que te conozco, como Sí, 30 años. Bienvenido. sí, ¿verdad? Es bastante. Pues muchas Sí, gracias, sí, bienvenido aquí muchas a gracias. Radio Esperanza. Y pues vamos a hablar de este tema que es la arquitectura ecológica. Eh, a, los, a las personas que nos escuchan en radio, les invito a que participen. El teléfono es 464-690-9601 y en WhatsApp es 464-652-5000. Entonces, Muy Alfonso, bien. ¿qué nos puedes decir de la arquitectura? ¿Cómo nace? Primero vamos por partes. ¿Cómo nace tu interés de eres arquitecto, pero cómo nace tu interés en enfocarte exclusivamente al estudio de la arquitectura en Salamanca? Muy bien. Eh, bueno, yo soy egresado de la Universidad de Guanajuato también, pero yo creo que ya son como 45 años. En esa época, la verdad, pues apenas se oía hablar de ecología. Incluso en los cursos que tuvimos, pues para nada se tomaba en cuenta la cuestión ecológica. Sí se tomaba en cuenta, claro está, la orientación, la iluminación correcta, la óptima, pero en sí de ecología, pues no. Tú eres diseñador, sabes que para hacer un diseño, en mi caso sería un diseño arquitectónico, un diseño de una construcción, se manejan variables o elementos o como se le quiere llamar, y en esa época la cuestión ecológica, pues ni siquiera, la verdad. Poco a poco me fui interesando en el tema. Precisamente, y estoy hablando más o menos de 1991, 92, en una ocasión en una revista, una revista especializada en construcción, me llamó la atención. Ay, A dice, ver, a ver, a ver, sí se ve ahí. Dice, ¿trabaja usted en la oficina siniestra? Y me llamó a sí, mí la atención, dije, ¿cómo la oficina siniestra? Claro, y ya leyendo, y no nada más sino ya más artículos relativos, ellos se enfocaron mucho, y con razón, al tema de las instalaciones, los aires acondicionados, etcétera. Y sí, yo también había oído que en determinado momento ya el aire acondicionado acumulaba
acumulaba bacterias y podía ser incluso hasta dañino para la salud. De ahí empezó en el año de 1991, y digo porque hace poco, a raíz de eso, volví a verlo. Estoy hablando de 91, hace ya 31 años. 31 años, sí. Salió un libro de un señor que se apellidaba De Fiscaso, sí. Arquitectura Ecológica. Sí, ¿Lo conoces también? También bueno, lo he leído, sí. También. Y a mí me llamó la atención también, bueno, que es arquitectura ecológica. Él hablaba mucho, estamos hablando de hace 30 años, él le llamaba las ecotécnicas. Y algunas pues eran muy sencillas o no quiero llamarle rudimentarias, sino muy simples, no acostumbradas al cálculo estructural, a estudios así como los que uno hacía. De pronto, pues sí me llamó la atención, pero dije, ay, como que es... Pero ya al transcurso del tiempo se da uno cuenta de que en realidad pues es muy importante, porque es estar de acuerdo al medio ambiente, al medio en que nos desarrollamos, a la naturaleza. No estar en contra, sino al contrario, estar a favor de la naturaleza. En armonía con la naturaleza. Y de ahí pues un poquito me he estado comenzando a documentar. Y digo documentar porque en realidad ahora viene precisamente cuando me hiciste la invitación, me interesó mucho porque yo me he dado cuenta de que el tema de la arquitectura, la construcción ecológica, como que es de los que menos, en general, ¿verdad? En general, excepto personas ya especializadas o interesadas como tu caso, pero en general, como que es el menos interesado o tocado o conocido. Por ejemplo, ya en la actualidad mucha gente se interesa por la alimentación, pues que no tenga tantos químicos, una alimentación más sana, que muchas veces de los productos que se anuncian ahí ni son tanto, ¿verdad? Pero bueno, y hay un interés por sí, que el clenbuterol, yo no quiero carnes con clenbuterol, la cuestión del medio ambiente, el medio ambiente que tenemos aquí en Salamanca, lo de la contaminación del río Lerma, pero como que el tema de la construcción, de la arquitectura ecológica, ¿a poco hay arquitectura ecológica? Y lo digo pues por comentarios, pláticas que he tenido con personas, ¿no? Como que es el tema, como que es lo menos conocido, lo menos interesado, o incluso, ¿a poco hay arquitectura ecológica? Y por eso me interesó y acepté pues tu invitación, porque sí la hay, ¿verdad? Sí hay una arquitectura ecológica. ¿Qué es la arquitectura ecológica? Pues precisamente, como dijimos hace un momento, aquella que procura estar no en contra, sino más bien en armonía con el medio ambiente. Se dice, pues dicen los estudiosos por ahí, que son 5 áreas o actividades principales en todo el planeta, las causantes de la mayor contaminación, que son la industria en general, el transporte, la generación de electricidad, que antes no lo era y ahora ya se está haciendo, ¿verdad? La agricultura, por los químicos que utiliza, y la construcción. A la hora de construcción hablo en general de arquitectura y de todo tipo, ¿verdad? Todavía también hay por ahí algún... La obra civil también. La obra civil, ¿verdad? Todo lo que es en construcción, sí, precisamente. Y más que nada, últimamente se le ha dado el interés a la cuestión ecológica, a la construcción ecológica, sobre todo en 2 aspectos. Utilizar, o sea, bajar el consumo de energía eléctrica principalmente, pero también gas y todo lo demás, y el aprovechamiento del agua. Más que nada, ¿verdad? Y eso sí, por ahí lo estamos viendo en algunos otros sectores, pero menos en la cuestión de, donde es menos, no digo que no, ¿verdad? Pero donde es menos es en la construcción, en la arquitectura. Y eso del agua pues tiene su importancia. Aquí has tenido algunos invitados que te hablaron
pues sobre todo de la cuestión del agua. Sí. Aquí traigo otro también. Mejor tú sabes cómo, Sí, ¿verdad? sí, ya me Eh, imagino que de qué es esto. pero muchas veces Sí, también hay diversos estamos, sí. estudios, ¿no? Pero no deja de ser muy cierto. Hay lugares y hay estados en que ya se están próximos a, no que se vaya a acabar el agua, pero sí a un racionamiento del agua. Sí, Eh, te interrumpo un poquito. Esta es un mapa en donde habla del estrés hídrico. ¿Sí? La fuente es Instituto de Recursos Mundiales. Yo había visto un mapa muy parecido de la Comisión Nacional del Agua, en donde habla justamente de cuestiones del estrés hídrico, de cómo están todos los estados pasando por diferentes, digamos como que niveles uh -huh. de escasez de agua. Y en el caso de aquí de Guanajuato que nos encontramos, pues lo marca en color rojo y el color rojo dice es extremadamente alto el riesgo. El riesgo. Entonces ahí justamente lo que estás comentando, ¿no? La importancia del agua. Y ya aparte de los estudios en realidades, hay partes en donde ya hay racionamientos de agua. Pues tal vez el exceso de población, bueno, no exceso, pero ya la cantidad de población. Yo he sabido de, obviamente, la Ciudad de México, Monterrey, en donde ya comienzan a tener racionamiento de agua, de horas o incluso de días. Pero eso, y aquí mismo hablando de Salamanca, cuando yo llegué aquí, se hablaba de que se hacía un pozo y lo encontrabas, que encontrabas agua a 3, 4, 6 metros. Sí. Actualmente yo he estado con gente de Semapaz, me dicen que ya la profundidad a la que tienen que perforar para encontrar agua, pues ya sobrepasa los 25, los 30 metros. O sea, quiere decir que los mantos freáticos ya están cada día más abajo. Sí. Y pues bueno, que yo me haya dado cuenta, aquí todavía no entramos en esa etapa de la raza, de ¿De la raza escasez? del de Racionar el agua, sí, racionar el agua, limitar el uso del pero agua. limitar el uso del agua, pero ya es un riesgo muy grande, Pues ¿verdad? lo tenemos que hacer porque de verdad yo cuando vi esta gráfica, pero la vi por la Comisión Nacional del Agua, también me preocupé porque dije, caray, uno piensa que el agua no se va a terminar, y más en el caso de Salamanca, que desde toda la vida hemos tenido abundante agua. Y esa es una de las razones por la cual aquí hay mucha industria, Sí, justamente exactamente. la cantidad de agua que hubo, digamos, en los 40 que detectaron que la había, en los 50 también, etcétera. Pero el agua no es eterna, o sea, se va disminuyendo la cantidad de los mantos freáticos y es justamente lo que estamos pasando ahorita. Fíjense, aquí yo mencioné el estado de Guanajuato, pero también está Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Querétaro, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, California Sur. Estamos señalados en rojo como extremadamente alto. Hay otros estados más pequeños, obviamente pues también la Ciudad de México, pero sí, aquí está la Ciudad de México también. Pero bueno, pues es una cuestión de tomar en consideración este punto, ¿no? En el aspecto de la construcción y la arquitectura. Ahora, ya independientemente de los estudios y todo, en la realidad de la vida, por ejemplo, este año yo creo que sí, todos notamos que llovió menos. El río, yo desde que llegué un año después de la inundación, de la gran inundación del 57, y hemos tenido inundaciones y amenazas de inundaciones, y sin embargo esta vez, yo ya llegando septiembre, ¿verdad? Yo estaba con el ojo avisor y el río seguía muy bajo. Claro, Sí, la mayor parte del agua que lleva el río no es de la que cae aquí, sino de la que dejan de las presas. Pero quiere sí, decir que los lugares aquellos donde están las presas
tampoco llovió suficientemente, porque si no soltaron el agua, si no dejaron, abrieron las compuertas para desaguar, quiere decir que allá tampoco se llenó como en otras ocasiones. A lo que Así quiero es, decir, este año también fue ya de menos lluvias, de así es, menos agua. así es, Entonces, aparte de los estudios, estamos viendo la realidad, que sí es cierto. claro, Y precisamente el consumo de agua en una vivienda, bueno, en una casa habitación, pues yo he captado así sin grandes estudios y todo, pues como que no, es más, yo la pago y ajá, ¿por qué no voy a gastar la verdad si yo la pago? claro, Pero pues sí, ahora sí, viendo estudios, ¿verdad? Mucha de esa agua mucho del consumo de ese agua se puede evitar, evitar. O sea, es hasta cierto punto, pues un desperdicio, ¿verdad? claro. Sobre todo porque estamos hablando de un recurso que cada día es más escaso. Claro, yo creo que en el caso mío también del diseño, cuando hago alguna propuesta y de jardín, porque también he realizado diseño de jardinería, hablo de que se debe cuidar el agua y cuando platico a veces con las personas y me dicen, es que un área grande de pasto, digo, sí, pero la cuestión es que el pasto consume muchísima agua, pero cantidades muy grandes de agua. Tiene que estar regándose tres o cada tercer día, cada 4 días el pasto. Ahora imagínense si se multiplica por la cantidad de metros cuadrados. Entonces, yo a veces ahí platico con las personas, con el cliente, de buscar otra posibilidad, otra alternativa de diseño en donde se consuma menos agua para la cuestión de los jardines, Sí. ¿sí? Pero bueno, sí, aparte de agua, ¿qué otro aspecto consideras importante considerar? Bueno, se está dando mucha importancia en la cuestión ecológica al consumo excesivo y hago hincapié excesivo, no quiere decir que no se vaya a utilizar, ¿verdad? De energía, en este caso de la energía eléctrica, que cada día es también mayor la demanda. Y no nada más eso, sino también el gas, o sea, las energías que se llaman no renovables, que efectivamente, pues muchas veces y vuelvo a insistir, no es que no se utilice, pues ahora tenemos nosotros la ventaja de tener mucha tecnología muy adelantada y que nos ha hecho, ahora sí que nos ha hecho progresar, pero consumen energía, pero también hay ocasiones en que es un exceso y es lo que muchas veces está causando la problemática en la cuestión de la ecología. Y ahí es donde entra precisamente, bueno, principalmente, no es lo único, ¿verdad? Pero principalmente la construcción, la arquitectura ecológica, porque la arquitectura ecológica uno de sus puntos de entrada es precisamente el diseño arquitectónico. Sí, ¿Cómo el diseño arquitectónico? La manera de construir con una óptima orientación, no nada más la que yo aprendí hace 45 años, sino ya estudiada más a fondo, una orientación, ver la topografía del terreno, el clima, todos esos factores para lograr que el ambiente, que la temperatura, bueno, el ambiente dentro de la casa sea cómodo, sin necesidad de, de tantos aparatos, ¿verdad? De clima claro, artificial, de un ventilador, de un calentador, etcétera, que son los que consumen mucha energía. Claro, claro, es mucho más cómodo. Ay, pues yo llego y prendo el clima. Ay, yo llego o ya me está cambiando y lo apago y prendo el otro. Pero también es precisamente uno de los aspectos o sea, uno de los fines del diseño ecológico de la arquitectura. así Que es. esto comenzó con la arquitectura orgánica, que eso también
ha de haber sido como por los 80. Se trataba de una mayor integración de la construcción con el medio ambiente. Pero luego se pasó a la arquitectura bioclimática y de ahí a la arquitectura bioclimática y a la arquitectura bioclimática extrema. Incluso ahorita ya hay lo que le llaman la arquitectura bioclimática cero energía, que se pretende pues es un poquito difícil, pero no es imposible, porque sí se han hecho, de una casa o de una vivienda o de un edificio que sea autosuficiente en cuestión de climatización, y se evita el aire acondicionado, se evitan los calentadores, se evitan los ventiladores, y se consume menos energía. Lo mismo está con el aprovechamiento del agua. Tan es cierto esto de que hay un organismo internacional que da unas certificaciones, se llama LED, LEED, LED, que precisamente considera los edificios que tienen menos gasto y mayor aprovechamiento del agua, o sea, también un menor gasto del agua. Y aquí en México tenemos varios ejemplos, no son todavía muchos, ¿verdad? Y no ha permeado todavía completamente, pero ya lo hay. O sea, lo que quiero decir es que no son ya meras teorías, sino son realidades, nada más que no han permeado completamente al grueso de la población. Yo aquí en Salamanca lo que he visto que un poquito ya comenzó los calentadores solares. Ya hay un poco más que los que yo veía hace 4 o 5 años. Es más, hace 4 o 5 años yo nada más conocía un solo lugar en donde vendían calentadores solares. Ahorita ya he visto 2 y creo que son 3. Hace también unos 2 o 3 años anunciaban los calentadores solares en una ferretera muy grande de aquí cerca. Aunque ahí lo anunciaban no por el aspecto ecológico, sino por el aspecto económico. Si quiere usted pagar menos recibo de luz en Comisión Federal, cómprese un calentador solar. Bueno, ahí era el aspecto económico, pero parece que un poco comenzó a permear. Ya, sí. Pero pues, de otras cosas, pues, ahora. Sí, es que lo que estoy viendo es entrar como a una filosofía, a una idea de menos gas, menos luz y menos agua. Uh-huh. Que eso es lo que finalmente se pretende conseguir en la arquitectura ecológica, uh-huh. ¿Cierto? Sí, exactamente, eso es, ¿verdad? Y el diseño, o sea, la forma de hacer el edificio es, y hablo del edificio porque también no solamente esto va con vivienda unifamiliar, sino que también hay ya edificios grandes que se han hecho, ¿verdad? Precisamente de los edificios en México que tienen certificación LED, está, que yo recuerde, la Torre Reforma, la Torre de HSBC, que son edificios muy grandes. Vancomer, ¿no? Bueno, yo conozco la de HSBC, de Vancomer no me he enterado, la verdad, pero sí también es un banco. Y a lo que me refiero, y los pongo por ejemplo porque son edificios de 36 pisos, y sin embargo ahí lograron, claro, no son completamente autosuficientes, pero el consumo de energía y el consumo de agua lo bajaron de una manera tan impresionante que obtuvieron esa certificación. No se llega al cero como se pretende, ¿verdad? Pero sí lo bajaron de una manera muy, el consumo lo bajaron de una manera muy grande. Sí, muy notable. Muy notable. Ahora, hay varios inconvenientes también en eso. La mayor parte del diseño que yo conozco arquitectónico, pues requiere también espacio, terreno, vamos a decir, pues más o menos grande. Y aquí, pues sí, estamos muy limitados. La mayor parte de la vivienda, vamos a llamarle comercial, que se está haciendo, popular, pues está muy limitada. Todavía tenemos la norma de el terreno mínimo para una casa habitación son 6 por 15, o sea 90 metros cuadrados. De ahí
La mitad, o sea, 45 metros es para la construcción, para la casa. Sí, Y 15, 5 por 3, es para su majestad el automóvil. O sea, ya con eso nos estamos llevando 60 metros. sí, sí, De sí, ahí sí. quedó 12 metros para un jardín, que el jardín también es importante, Uno por independientemente uno. del pasto, ¿no? Pero como esas casas generalmente son de dos recámaras, mini recámaras, bueno, suficientes para que uno se acueste y todo, pero en realidad la gente acaba construyendo ahí y ya se acabó el jardín, ya nada más te quedó la parte de atrás. Entonces, Híjole, sí. por eso estamos viendo que la cuestión de, claro, la ecología también te habla de jardines en las ventanas, etcétera, pero a otra cosa, las áreas verdes. Sí. Sí hay una legislación, parece que es el 15% de la superficie vendible la que se debe destinar a un área verde, pero desgraciadamente, y te lo digo con conocimiento de causa porque yo he andado en varios, la mayor parte de las áreas verdes acaban en basureros. No tienen Sí, qué mantenimiento, tienen, barbaridad. y hace ratito mencionaste algo muy importante, es una gran área de pasto y al final no se le da mantenimiento ni al pasto, ni a la hierba, ni nada, y acaban en basureros. Acaban en basureros. Es que aquí hay dos puntos que acabas de mencionar que es cierto. A mí también me pasa por la cuestión de diseño de interiores. Voy a casas en donde me dicen, es que a mí me gustaría tener un jardincito y veo el espacio. De verdad no estoy exagerando. Son de espacios de uno por uno o ¿Sí? uno por dos. O sea, eso indica que no hay esa, no se toma en cuenta la cuestión verde ni la cuestión de jardinería cuando se proyecta una casa, una habitación, este, y lo dejan al último. O Sí, sea, la jardinería es el espacio que sobra, ahí pon plantitas. Así me pasa, sí, y de no, verdad no, y no estoy exactamente. exagerando. Entonces también la cuestión que tú estás comentando de los fraccionamientos en donde hay un área de donación, creo que a esa te refieres, ¿no? Sí, sí, Áreas de sí. donaciones, sí, que deben de ser áreas verdes, no les dan mantenimiento y terminan justamente lo que estamos diciendo. Hierba crecida, un montón de basura, y es un basurero, Abandonado completamente. abandonado completamente. Eh, fue con lo que comencé también. Eh, la cuestión ecológica, la cuestión, en este caso tú mencionaste de jardinería, no se toma en cuenta en el proceso de diseño y debería ya de ser uno de los elementos, uno de los factores precisamente para un buen diseño. Sin Así embargo, es. como lo acabas de mencionar, ay, mira lo que sobró. ¿Sabes? Aquí va a Sobre ser un pedacito de uno jardín. por dos, 1 por 1,5 metros. Jardín. Jardín. Ay, es una realidad para todos los que nos ¿Sí? están escuchando, es una realidad Y eso. en cuestión de las áreas verdes también, eh, un caso muy real en X parte, ¿verdad? Era un jefe presidente de ahí de los colonos, pretendió, y digo pretendió porque incluso me llamó a mí, oye, vamos a hacer de esta área verde, vamos a darle vida, bueno, comencé a hacer el proyecto, pero precisamente hubo mucha oposición de personas de ahí. No, este señor ya se quiere adueñar de aquí y lo quitaron. Nosotros nos vamos a hacer cargo. Eso fue hace cerca de 22 años. ¿Cuándo se hicieron cargo? Nunca. Y ahora, si tú haces una desgracia, el pasto seco, porque no se riega, las plantas que había, y también tú mencionaste, bueno, ahí, creo que una vez hubo una siembra de árboles, pero también esto pasa con la siembra de árboles, dos factores. Uno tú lo mencionas en una tesis que tú tienes también del año 2005. Sí, Muchas veces no es el árbol adecuado, así es. pero también muchas veces sí hay una siembra de árboles. Se va la foto, los aplausos y jamás regresan. Aparte de no saber si era el árbol adecuado o no, jamás regresaron a regarlo, a ver si prendió, a ver si no prendió. Nada más fue la cosa del día que fueron, de la foto y los aplausos, los Sí, saludos, y jamás regresaron
a ver cómo estaba el a árbol. darle mantenimiento y regarlo. Sí, yo Esa- también he observado eso de áreas en donde se hace una campaña Ujú, y dicen siembra de árboles. Invitan a la gente, invitan a las escuelas, los siembran, se van y jamás regresan. sí, Y los árboles se secan. sí. Eso es absurdo, pero ocurre. No, pues es la realidad, es la realidad Sí, que no se le da esa importancia a la cuestión verde. a la Sí. cuestión verde. Bueno, y aquí armonizado con la arquitectura, sí, efectivamente. Este, yo tuve un maestro en diseño que nos cambió así como que ese paradigma mental que tenemos, o bueno, yo no lo sabía, pues yo apenas estaba aprendiendo cuando estaba estudiando, pero él nos puso como reto a diseñar una casa. Dice, pero la área principal y la área central o fundamental en su diseño va a ser la jardinería. Necesito jardinería y lo demás, ahora sí que arréglenselas como puedan. Y nos cambió así ese paradigma porque justamente siempre se hace, se crea, se proyecta una casa y la jardinería, vuelvo a insistir, es lo último en lo que se piensa. Exactamente. ¿Sí? La cuestión ecológica no se toma en cuenta. Bueno, ahora ya estamos hablando más. La prueba es que estamos aquí con ese tema, pero de Sí, todos modos, en un proceso general de diseño arquitectónico, pues la cuestión ecológica, tú lo acabas de decir, a ver, que parte esencial sea la jardinería, ¿no? ¿no? Primero está lo, claro, yo no digo que no, pero todos los demás espacios y todo, y si no sobró nada, no, pues no sobró nada y no hay nada, ¿verdad? Sí, Y si sobró, como dices tú, no, 1 metro por 2, pues eso será jardincito, que sí, al final de claro, cuentas claro. no acaba ni en jardincito. Al final de cuentas no acaba ni en Sí, jardincito, la mayoría de las veces, ¿o sí, no? así es. Sí es. Bueno, vamos a hacer una pausa. La plática está interesante. Aquí con nuestros escuchas de Facebook. Nos despedimos. Vamos a regresar en un momento más a radio. Pero muchas gracias por habernos sintonizado en Facebook y YouTube. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.